Muy buenos días. Hoy es un día, y ayer, que la verdad le hace a uno pensar muchas cosas, ¿no? Me acordaba de dos versículos o dos pasajes. El primero es el que una vez hubo un hombre de Dios, que su ministerio dio origen a lo largo del tiempo a nuestra iglesia, porque fue el que fundó el Campus Crusade for Christ, del cual, años y circunstancias más adelante, salió la cruzada estudiantil y profesional de Colombia. Aquí en España un movimiento que se llamó Ágape, y por todo el mundo su estrategia de evangelismo personal marcó una diferencia. Y veo la sabiduría y la unción del Espíritu Santo que había en aquella reunión, por cierto, una reunión de empresarios cristianos, porque Bill Bright decidió reunir a un grupo de empresarios, pero empresarios cristianos, pero sobre todo empresarios. ¿Por qué? Porque un empresario es alguien que ya ha tenido éxito, que ha sabido hacer las cosas, ¿verdad? Y por tanto, él quiso aprovechar, no usando una estrategia, porque la Biblia no necesita estrategias, pero sí hay cosas que uno tiene que tener en cuenta. Y aquel grupo de hombres, no sé cuántos eran, elaboraron un folleto, vamos a llamarlo así, pero en realidad es un plan de evangelización personal que conocemos como las 4 leyes espirituales, las 4 llaves espirituales. Tiene diferentes connotaciones. Pero lo más importante y lo que me venía a la mente ahora es el versículo cabecera que está en Juan 3:16, que dice: porque de tal manera, o sea, con una intensidad tan grande, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, en el unigénito de Dios, dice, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el plan de Dios. Por eso encabeza ese proyecto de evangelismo personal, que es el que más usamos nosotros. También combinado con un evangelismo expositivo, ¿no?, en la calle. Y es sabio ese versículo en cabecera porque manifiesta y muestra lo que Dios quiere. Pero hay otro versículo que, viendo las circunstancias reales de estos días, y no solamente me refiero a hoy o ayer, o a esta semana o a este mes, que es terrible, terrible, sino tenemos que tenerlo en cuenta en el concepto y en el transcurso de toda nuestra vida. Y es Mateo 24, versículo 12. ¿Recuerdas lo que dice? Y por haberse multiplicado, la maldad se está multiplicando exponencialmente. Dice, por haberse multiplicado la maldad, recuerda, el amor de muchos se enfriará. El amor, amar a Dios sobre todas las cosas, el primero en todo, como la semana pasada estábamos viendo, pero también acompañado del amor al prójimo. Pero el amor al prójimo no es el que tiene una empatía solamente, sino al que le cae simpático a la gente, sino amar al prójimo es hacer todo lo posible, procurar que reciba el evangelio de la salvación, que reciba el toque de Dios, de la vida nueva, del nuevo nacimiento, para que pueda estar por toda la eternidad en el cielo. Porque si no, se estará toda la eternidad en condenación. Lo dice la Biblia con total rotundidad, ¿no? Claro, ante días como esto uno se pone a pensar a elugubrar en la cabeza diciendo, Señor, ¿por qué permites estas cosas, no? Y pues me viene a la mente,
Y estas cosas, cuando vienen a la mente, pues uno tiene que pensar que es el Espíritu Santo el que lo está poniendo. Y Génesis capítulo 6, al comienzo de todo, ya en el capítulo 6, muy temprano en la edad de la humanidad, dice que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Aquello fue una maldad tan grande, tan espantosa, cuando los hijos de Dios, que son los ángeles, se juntan con las hijas de los hombres, que son los seres humanos, y lo que empieza a suceder le turbó el corazón totalmente a Dios. Recuerda, forma parte de esa última fase en la cual se está avanzando a velocidades supersónicas, rápidas, que es el transhumanismo. El querer cambiar al ser humano, el hacer un nuevo hombre. Jesús lo hace, pero Satanás quiere hacer su nuevo hombre. Si el primero está hecho a imagen y semejanza de Dios, este transhumano que quiere hacer Satanás estará hecho a su imagen y semejanza, a la de Satanás. Y aunque termina en un punto y aparte, en ese punto y aparte hay muchas cosas que se pueden incluir y añadir, porque llegó un punto, no tardando mucho la historia de la humanidad, después de pecar, después de perder el estatus absoluto que teníamos con Dios, llega una perversión y una depravación del ser humano tan grande que seres angelicales se pudieron mezclar. La forma, no lo sé. Hoy ya conocemos nuestra propia ciencia cómo es capaz de poder juntar un espermatozoide y un óvulo y fecundarlo. Y no tenemos ni la más mínima idea de cómo en aquel tiempo seres muchísimo más inteligentes que nosotros hoy, porque Adán era más inteligente que ellos. Pero hoy nuestra inteligencia está muy mermada y nos cuesta entender esas cosas, pero los ángeles no. De hecho, se les acusaba de haber abandonado su dignidad, de venir a la tierra, corromperla, enseñando cosas que no debía aprender el ser humano. O quizá Dios tenía un plan para que se aprendieran poco a poco, paulatinamente, una detrás de otra, pero ellos enseñaron a mezclar metales, enseñaron muchas cosas que la Biblia dice claramente que entorpecieron y perjudicaron grandemente el desarrollo del ser humano y nos volvieron en una situación tan dramática, tan catastrófica a los ojos de Dios, que ese transhumanismo se produjo. Que no lo hicieron en un laboratorio con probetas, porque considero que esos seres angelicales caídos, en aquel momento no eran caídos, fueron castigados después. Lo que enseñaban y cómo lo hacían, que no lo sé, pero lo sí sé que lo hicieron. Y lograron alterar la creación de Dios. Por eso el grave peligro que hoy estamos sufriendo, no solamente están como ahora que el gran impulso, el gran afán es alterar el comportamiento del hombre, del ser humano, aplaudiendo y dándole todo el espacio posible, habido y por haber, para aquellos que quieren cambiar la conducta del ser humano. Confundirlos de tal manera, a tal punto, que las personas, ni siquiera mirándose en un espejo, sean capaces de saber qué son, y mucho menos
quién son. Eso es lo que está ahora funcionando. Se está alentando, se está promoviendo por todos los medios. Y no solamente por los medios de difusión, que ya se encargan bien de eso, sino que las leyes que están promoviéndose y promulgándose por todo el mundo están encaminadas hacia eso, hacia lograr ese cambio de la conducta humana, y ya trabajan en el transhumanismo. Hay pruebas, ya esto os lo he comentado otras veces, que se cree que ya hay algunas criaturas formadas de manera artificial. ¿Y Dios permite todo eso? Sí. Dios permite todo eso, pero hasta un punto. Y el punto, precisamente, es el transhumanismo. Te vuelvo a leer. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas ellas. Y en ese punto y aparte, que también entra, ¿qué cantidad de gente habría en la tierra? Si vemos la proliferación de hijos que se tenían en la antigüedad, en aquel momento y sobre todo antes del diluvio, donde era cierto y real que se vivían centenares de años, ¿cuántos hijos podrían tener cada familia? ¿Decenas? ¿Cuántas decenas? Muchas. Bueno, alguien un día se entretuvo haciendo la cuenta, y cuando llegó el momento que se narra aquí en este capítulo, sobre la tierra había muchos miles de millones de personas, muchos más de los que somos hoy. Hoy se calcula que hay unos 8.000 millones de personas. Aquella cuenta, claro, yo no puedo certificarla, pero no me parece incoherente, calculaba que podría haber 50, 60, 70.000 millones de personas en la tierra. Y el motivo por el cual Dios decide no seguir con ese proyecto, acabar con el proyecto humano, es que quiso literalmente acabar con todos, y lo vamos a leer, fue por la maldad, porque Él dice, el versículo 3, no contenderá mi espíritu, o sea, no habrá una permanente lucha con vosotros, con el hombre, para siempre. Dios no va a soportar esto para siempre. Y os lo digo porque, como os decía al principio, uno viendo lo que hay hoy, lo que se está ahora exaltando estos días, sobre todo, uno dice, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo vas a actuar? Yo me lo pregunto, por lo menos, ¿no? Pero por eso el Señor me trajo, en cierto modo, consuelo con estas palabras. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Es la carne lo que está gobernando hoy. Y entonces toma una decisión. A partir de ahora sus días van a ser 120 años. Ya no lo voy a dejar que viva centenares de años, 800, 900 años. Voy a acabar con eso. Máximo 120 años. Como yo sé que os gusta enredar por internet, oiréis que son los 120 jubileos y los 120 no sé qué, son 120 años. Es lo que dice ahí, ¿para qué nos vamos a inventar otra cosa? Es que nos gusta inventarnos cosas. Son 120 años de vida, que como vemos, del diluvio para acá nadie llega. Nadie. Dice que había gigantes en la tierra en aquellos días. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios procreaban, vamos a decir, relaciones sexuales, no lo sé, pero procreaban. Es que hoy no hacen falta relaciones sexuales para procrear, ¿o sí? No, ¿verdad? Bueno, el caso es que aparecieron aquellos gigantes en la tierra
Y también de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Repito, a lo mejor pensamos, no, fue una relación sexual, pero es que no es necesario. Hoy, esto hace 100, 200 años, no se podía entender ni explicar muy bien en una predicación como esta del día de hoy, porque no sabíamos que sí se podía. Sin necesidad de relaciones sexual, que una mujer concibiera. Pero ya lo sabemos muy bien, ¿no? Entonces, resulta que engendraron hijos y dice que estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. O sea, que su nombre era muy conocido, no quiere decir que fueran respetables. Y vio Yahweh la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Siglo XXI. Estamos repitiendo la historia. Estamos en lo mismo. El pensamiento del ser humano en general es de continuo el mal. Solamente se piensa en cómo destruir el diseño de Dios, cómo cambiar el orden, cómo hacer fosfatina, todo esto. Pero recuerda, de la misma manera que dijo en aquel tiempo que no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, hoy también esas palabras son reales. El Espíritu de Dios, Dios no va a contender, no va a estar en una lucha para siempre. Y el versículo 6 fue en aquel tiempo, gracias a Dios que fue en aquel tiempo. Y se arrepintió Yahweh de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Te imaginas cómo está el corazón de Dios hoy? He visto, no muchas fotografías porque he preferido no mirar demasiado eso, pero sí he visto varias fotografías donde hombres desnudos por la calle y atravesando niños entre ellos. Y claro, yo digo, Señor, tú dijiste que nadie tocara a los niños porque de ellos es el reino de los cielos. Y claro, si fuera por el ímpetu de uno, ya le diría que cayeran rayos y centellas y todo lo habido y por haber. Pero no olvides que es Dios el que tiene el control. No podemos olvidar que la última palabra la tiene Él y que aún espera y sobre todo Él sabe que puede haber un arrepentimiento. Todavía hay oportunidad para el arrepentimiento, para volver atrás. Y ha habido gente de todos los ámbitos, que han vuelto atrás, se han arrepentido. Porque ya sabes que lo que el Señor nos mandó como gran comisión es ir y predicar el Evangelio, diciéndole a la gente que se arrepienta. Por esta última fase, que se arrepienta, es la que más fallamos. Porque el arrepentimiento a veces lo hemos resumido tanto, y fíjate, te estoy contando el origen de algo que se formó allá por los años 60 y que ha dado lugar a diferentes movimientos y formas. Pero claro, con el tiempo que ha ocurrido, ya nos conformamos con que la gente repita una oración contigo. No es repetir una oración contigo, es que se arrepientan. Que esos puntos que son claves, son magníficos, son magistrales, escogidos como versículos por aquel grupo de empresarios, repito, que hicieron algo, dice, tiene que ser algo corto. Ellos ya intuían esta época, porque ahora lo de Internet es impresionante. Yo mismo a veces me pongo a buscar algún tema y en cuanto veo que dura más de 10, 15 minutos, ya no lo veo. Tiene que ser rápido. Ellos ya intuían, porque en los años 60 no había ni Internet, que esto iba a cambiar, porque no es que lo intuyeran, es que recuerda, estaban dirigidos por el Espíritu Santo.
hicieron algo corto y concreto. Claro, si tú ves los versículos y si tú los llevas en oración y en unción a la persona, terminará arrepintiéndose y por tanto orando por su perdón y por el nuevo nacimiento. Pero como todo lo que tocamos, todo, ya ves cómo se quedó la humanidad. Y era todavía un estado de conciencia de Dios bastante grande. Y sin embargo, no dudaron en trastornar la creación de Dios y en cambiarla, como hoy pretenden. Pero Dios vio esa maldad, dice el versículo 5, de los hombres, que era mucha en la tierra y que todo lo que pensaban era para mal. Es lo mismo que hoy, es el mismo cuadro. Ahora, repito, el Señor en aquella oportunidad se arrepintió de haber hecho del hombre y le dolió en su corazón y dijo en aquel momento: raeré de sobre la faz de la tierra. Raer es cuando tú quitas algo, pero escarbas para que no quede nada. Escarbas, raspas, para que no quede nada. Porque si no diría simplemente quitaré. Pero dijo que iba a raer, porque eso, iba a arañar, iba como cuando hace unos meses me quitaron a mí algo de la espalda que parece que no era bueno. Bueno, para quitarlo tuvo que raer, no tuvo que limpiar un poquito, sino que tuvo que meterse incluso en lo sano para sacar esa especie de lo que tuviera ahí. Hay que raer. Y Dios dijo, voy a raer al ser humano de sobre la tierra. Porque dice, me arrepiento de haberlo hecho. Y dijo, raeré al hombre que he creado. Pero dice, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. O sea, la decisión era clara. En este caso, raer era acabar con todo. Lo que unos capítulos antes, en el capítulo 1 y versículo 2, nos está relatando que creó y le dio forma y le dio sentido. Dice, todo eso lo voy a destruir hasta que no quede nada. Eso es raer. Ahora, ¿lo hizo? No. En aquel momento no. Porque por las oraciones de Noé, concretamente. Porque dice el versículo 8, Noé halló gracia ante los ojos de Yahweh. Si halló gracia es porque estaba pidiendo algo. Y él estaba orando. Y él, de manera como nos enteramos los hijos de Dios de las cosas de Dios, supo lo que Dios iba a hacer. Y oró igual que Abraham en un tiempo más adelante, cuando oraba para que no fuera destruida toda la tierra de Sodoma y Gomorra, pero en realidad solo se salvó una familia. Y de esa familia sabéis que la mujer también desapareció. Halló gracia y en aquel momento Dios hizo algo y cortó aquel asunto. Qué curioso que cuando Dios no destruyó toda la tierra como había pensado, recuerda, para demostrar que no lo iba a hacer nunca más de esa manera, con una inundación total. Él levantó el arco iris en el cielo. Arco iris. Aún recuerdo cuando llegamos a España de Venezuela y me compré mi primer coche, puse atrás lo que vendían en ese momento en las librerías cristianas, que no era el pececito, era un arco iris,
porque es un símbolo bíblico, es un símbolo de Dios. Que hoy ya ninguno se atreve. Imagínate un cristiano y alguien lo ve y lo identifica con el arco iris detrás. Es de Dios, pero se ha pervertido. Es que todo se ha pervertido. Todo, todo, todo. Y ellos lo han tomado como el símbolo, como diciéndole a Dios, ahora nosotros somos los que mandamos. Y eso se cree en ellos. Eso se cree en ellos, ¿no? Bueno, te quiero aclarar, porque claro, algún pseudocientífico que haya aquí, o científico incluso, dirá, a ver, pastor, el arco iris es un proceso natural de refracción de la luz. Cuando sale el sol y está lloviendo en la lejanía, eso produce el arco iris. Y tienes toda la razón. Pero es que te voy a contar algo. Hasta ese día no había llovido nunca. Nunca. Lo dice la Biblia. Simplemente no, era una cosa genial. Un vapor salía todos los días y regaba con una precisión y eficacia absoluta la tierra. ¿Sabes que hoy ha habido un judío, que por cierto al hijo de él lo conocemos nosotros, fue uno de nuestros guías, que fue el inventor del riego por goteo, que no es con una manguera echándole agua, no, sino que va cayendo en el sitio preciso la gota y hace que las plantas crezcan muchísimo más. Bueno, aquello, el riego de goteo lo inventó Dios, no el señor Svin, por es el apellido. Pero él lo hacía con un vapor. Y regaba, pues fíjate, lo que nos estamos encontrando hoy como fósiles. Si hoy tenemos petróleo es porque todos aquellos gigantescos árboles quedaron sepultados, se descompusieron, y esa materia y esa, vamos a llamar, bazofia de descomposición, es lo que nosotros conocemos hoy como petróleo. Dios es sabio. Bueno, pero ¿por qué no? Porque es que no llovía. Entonces, como fue a partir de aquel momento, y además esto lo puedes enlazar perfectamente con los 120 años. Porque mirando el relato, que no quiero hoy detenerme muchísimo, mirando el relato, cuando Dios crea, separa las aguas de las aguas. Y tanto Moisés, que escribió esto, como Dios son muy inteligentes para saber que si hubiera sido nubes o vapores, lo diría. Pero dice aguas y usa la misma palabra para las de abajo como para las de arriba. La misma palabra. De tal manera que lo que se hizo fue un corte y se separó el agua líquida, y por alguna ley que Dios quitó en este momento, se sujetaba como una protección. Siempre lo recuerdo cuando hablo de este tema, que esto sí está estudiado, si ha sido posible comprobarlo en laboratorio, claro, esa ley no la han reproducido, de cómo se sujetaba sin caerse el agua. Pero han hecho en laboratorio algo muy parecido y han logrado poner una capa de agua entre la tierra y el cielo, y resulta que los rayos solares, cuando son filtrados por esa capa de agua, cambian totalmente su incidencia sobre nuestros cuerpos. Porque sabes que lo que nos envejece es el sol, sobre todo. Os veo muy aficionados a tomar el sol. El sol envejece, seca, deshidrata las células de tu cuerpo a tal punto que envejece, pero a marchas forzadas. El sol lúdico, vamos a llamarle así, el sol de ocio u ocioso, que no tienes por qué estar tumbado en ningún sitio tomando el sol. Eso mata, produce cáncer. Hay uno de los cánceres más extendidos. ¿Ahora cuál es? El de piel. ¿Verdad? ¿Sí? Piel. Bueno, dicho esto, cuando esa capa de agua estaba ahí y era filtrada la radiación solar a través de esa capa de agua, no llovía, sino que eso producía un microclima
impresionante que provocaba esa humedad que regaba todo lo suficiente, repito, para que creciera monstruosamente. Todo era monstruoso. Porque recuerda que Dios había decidido también eliminar los animales. Y hoy encuentras animales, pero es que Dios decidió exterminarlos. Y fueron exterminados. Menos, y ahora te lo explico, menos una pareja de cada especie. Bueno, cuando ese diluvio se produjo, y esto aprovecho porque hay alguno que no conoce la teoría que yo manejo sobre esto, cuando se produjo el diluvio, también en el laboratorio han sido capaces de reproducir, porque es relativamente sencillo, no digo que sea fácil porque complicación tiene mucha, pero es posible y factible de hacer que si estuviera lloviendo al máximo que se puede ver llover hoy, durante 40 días y 40 noches apenas el monte más alto se habría cubierto 3 dedos, con lo cual no creo que nadie se ahogara en 3 dedos de agua. Imposible. De tal manera que lo que volvió a ocurrir, y eso es lo que aquí nos relata, que las cataratas de los cielos fueron rotas y cayó como una tromba. ¡Pum! De tal manera que hizo saltar la tierra para todas partes. ¿Recuerdas cuando vas a regar y ahí está polvo seco? Lo primero que cuando echas la manguera, ¿qué hace la tierra? Salta por todos los lados. Bueno, eso es lo que le pasó a la tierra. Y se dividió en continentes porque solo había uno. Esto ya hasta los científicos lo corroboran. Solo había un continente, una tierra y un mar. Al producirse esa catástrofe y de caer sobre la tierra aquella cantidad de agua inmensa, también cayó sobre el mar, pero al mar no le hizo gran cosa. ¿O sí? No lo sé. Pero la tierra la despedazó, la partió, lanzó cosas que estaban en el mar a lo más alto de las montañas, que se hicieron nuevas. Ese día, esos 40 días, se hicieron nuevas. No existían las montañas que hoy conocemos todas. No existían. Sino que fue el producto de aquel golpetazo y se desparramó toda la tierra, se partió en estos 5 continentes que conocemos y toda la cantidad de islas que también sabemos. Y ahí están. Y ya en ese pacto que Dios hizo con el hombre, dijo que nunca más iba a ocurrir eso. Primero porque Dios no iba a volver a poner esa capa de agua, porque eso ahora sí que al afectarnos la radiación solar, solo el que más puede vivir 120 años. Pero la Biblia ya sabes que dice 70 y los más robustos 80. Y la causa es esa. También es científico que el sol produce un efecto dañino. Es necesario, entiéndelo, es necesario el sol, pero el sol produce un efecto dañino de desgaste en el ser humano y en general en la tierra. Ya veis como cuando el sol azota sin piedad y sin nada que lo obstaculice, convierte la tierra que un día fue fértil en desierto. Y los desiertos ya se sabe que muchos de ellos fueron mares en su día. En este tiempo antes del diluvio que estamos hablando. Porque todo cambió tan drásticamente, tan rotundamente, que lo que hoy conocemos, porque claro, algunos piensan que esto que ves es como Dios lo creó. No, te equivocas totalmente. Esto no es lo que creó Dios. Este es el resultado de aquel primer juicio, que saltó todo por los aires. Pero Dios no creó así esto. Dios creó una tierra seca, Pandogeión se llama, el único continente, y agua. ¿Cómo era aquella tierra seca?
te puedo asegurar que más bonita que esta. Porque había árboles gigantescos, animales gigantescos, y por lo que estamos viendo, hombres gigantescos, porque dice que había gigantes. Bueno, ese es el panorama que Dios en aquel tiempo contempló, pero sobre todo es la maldad esa que había en el corazón de querer cambiar la naturaleza humana, como hoy se quiere cambiar la naturaleza humana, lo que dijo basta. Sabemos por el apóstol Pedro que nunca más iba a ocurrir esto de que la tierra fuera destruida por agua, pero ¿qué dice el apóstol Pedro? Que la tierra está reservada en el último tiempo para el fuego. Claro, también uno medita estos días, nos levantamos temprano y tenemos arriba en el altillo el sitio donde subimos a orar, tanto Emma como yo, y a poner el devocional. El nuestro lo hacemos abajo en un sitio, pero arriba en ese sitio es donde nosotros vemos el devocional. Y un día me dice Emma, oye, ¿qué hace la luna ahí? Y digo, no es la luna, es el sol, que lo podías mirar perfectamente de frente. Rojizo, ¿no? Anaranjado. ¿Por qué? Luego me doy cuenta, vi en las noticias, de que es un incendio pavoroso que está ocurriendo en Canadá. Y el humo está aquí y por eso el sol por la mañana es que lo puedes mirar de frente sin problemas. Imagínate, la tierra está reservada para el fuego. Y el fuego es la peor sensación y la peor muerte que puede existir. Comprobado también por científicos, es muy angustiosa la muerte por asfixia, la muerte por ahogamiento. La más cómoda y rápida es que te corten la cabeza así. Ya está. Pero la muerte por fuego es tan desesperante, tan dolorosa, que comprobaron, por ejemplo, no sé en qué ciudad de Estados Unidos se incendió el zoológico y los animales murieron mordiendo los barrotes porque el morir quemado es lo peor de lo peor. Y la tierra está reservada para el fuego. Va a desaparecer por el fuego. En el libro del Apocalipsis podemos leer que el sol tendrá tal intensidad, y lo estamos viendo cómo aumenta esa intensidad, que literalmente matará a la gente. Estarán desesperados y no habrá donde esconderse. ¡Qué angustioso! Yo cuando veo estos días de calor, digo, Señor, ¿cómo será cuando llegue verdaderamente el juicio de Dios? ¿Y cómo será el infierno? Porque es condenación eterna. No es un rato, es para siempre. Quemándose con la muerte más terrible sin morir. Ya en Apocalipsis recuerda que dice, porque los hombres desearán morir, pero no podrán porque la muerte ha huido de ellos. Y están muriendo, están en un sufrimiento espantoso sin poder morir. Porque el último que se va a vencer es la muerte. Y el Señor se la lleva y ya nadie podrá morir. Tremendo. Pero es lo que dice la Biblia. Esto lo quiero relatar, y lo estoy relatando, porque, como Pedro dice, la última parte de esta situación, Dios sí va a hacer. Ya no solamente va a ser, como dice Génesis 7:23, ¿no? Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra.
desde los hombres hasta las bestias, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra. ¿Sabes por qué encontramos fósiles de animales que le llamamos dinosaurios? ¿Sabes? Muy sencillo. Si tú ahora te compras un embutido, y no lo vas a consumir en el momento, puedes hablar con el charcutero que ya tiene una máquina de vacío y él te lo mete en esa bolsita, le quita el aire, le quita el oxígeno, se queda así aplastado. ¿Y eso te dura? No eternamente, pero te dura muchísimo, meses y meses y meses, ¿verdad? Ahora ya venden máquinas domésticas para que tú mismo oye, hiciste un cocido, te quedó genial y no lo has comido todo y quieres guardar algo para una semana, 2 semanas, tal. Lo metes en la bolsita, la pones en la máquina y le saca el aire, el oxígeno, que es lo que oxida, y lo que se oxida se destruye y dura muchísimo. Bueno, los fósiles que están encontrando hoy en cualquier parte, porque recuerda, aquello saltó por todos lados, se han conservado porque quedaron atrapados sin oxígeno. Por tanto, el proceso de oxidación se interrumpió de golpe. Y un mamut que estaba pastando tranquilamente ahí en una parte de aquella sola tierra, de repente le viene un bloque de tierra gigante y ¡pah! Y lo deja ahí hasta con el mordisco de hierba, conservado, sin oxígeno. Porque si hubieran quedado expuestos al oxígeno, se hubieran descompuesto, como se descomponen los cadáveres. Y hoy, un día leí la estupidez de las estupideces. Una explicación que la dan en los colegios de que los fósiles marinos ponen todo dibujos, porque no pueden hacer más que dibujos. Y un pez que se muere, ahí queda el pececito, y le va cayendo la tierrita durante mucho tiempo, y le va cayendo la tierrita, y venga la tierrita, y lo cubre. Y ellos mismos dicen, no, esto tuvo que ser un proceso de muchos años. Ignorante. Antes se ha oxidado, se ha corrompido, se ha podrido y no ha quedado nada. Se contradicen, pero los ingenuos se lo creen. Que eso fue que se cayó el animal y el polvo empezó a caerle encima y lo dejó entero, hasta con el bocado que estaba comiendo en ese momento. Y los estúpidos se lo creen. Perdón, me regañan porque digo esas cosas. Y todo el mundo se lo cree. No tiene sentido. Científicamente es imposible. El oxígeno oxida, descompone y no queda rastro. Algún hueso a lo mejor. Como encuentran huesos. Pero es que están encontrando animales enteros. Porque fueron sorprendidos, ¡pum! Y la bolsa de vacío del charcutero los ha mantenido hasta hoy. ¿Comprendes? Porque claro, como no quieren creer la Biblia, ¿qué hacen? Inventarse miles de millones de años de la Tierra y vengan miles de millones. Pero ellos mismos se contradicen. Tú vas a hablar con otro científico que estudia otra materia, que estudia el cosmos, y le preguntas, oye, ¿hay polvo cósmico? ¿Tú has oído hablar del polvo cósmico? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Hay polvo cósmico? Y te dirás, sí, claro. ¿Y ese polvo qué hace? Pues como todo el polvo, sobre todo ese que entra en casa que no hay manera de dominar, ¿verdad? Se deposita sobre la tierra, sobre los muebles, todo. Se deposita, ¿no? El polvo.
Bueno, el polvo cósmico también se deposita. Y si la Tierra tuviera esos miles de millones de años que dicen que tiene, ¿sabes cuál sería la capa de polvo cósmico que habría sobre la Tierra? 5 o 6 metros. ¿Y dónde está ese polvo cósmico? Que ni lo vemos. Pero esto es científico. Pero claro, se contradicen. Cuando encuentran estas cosas, lo callan. Entonces es imposible, porque Dios creó la Tierra no como la ves, porque es fruto de aquel juicio, pero bastante parecida. Pero la creó ya como es. Y el Sol lo creó como es. Y los demás planetas y cosas redondas que andan dando vuelta por el, los creó como son, con esa misma forma. Y a los primeros animales los creó como son. ¿Sabes? Volviendo otra vez a la mal llamada ciencia, pero que a veces no tiene más remedio que reconocer. Una pregunta tonta que ha habido siempre. ¿Quién fue el antes, el huevo o la gallina? Porque resolver eso resuelve todo, ¿eh? ¿Quién crees que fue antes? ¿Dios creó un huevo y salió una gallina o creó una gallina que ponía huevos? Han ya descubierto, por fin, si lo hubieran leído en la Biblia, no tendrían ningún problema, pero les ha costado muchos años, tiempo, esfuerzo, tiempo perdido, evidentemente, y miles de millones de dólares y de euros y de todo para descubrir que primero fue la gallina, que pone huevos y luego hay más gallinas. Porque eso quiere decir algo muy sencillo, que Dios creó la gallina adulta, que Dios creó los peces del mar adultos, que Dios creó los animales terrestres adultos y que Dios creó al hombre adulto. Y después empieza el proceso de reproducción, porque habla en Génesis de semillas. Cada semilla tiene su finalidad. Cada semilla da el fruto, da el resultado de cuál está hecho. Y una semilla de peral da peras, pero una semilla de esperma da seres humanos. Pero el primer ser humano fue creado así. Bueno, no tan viejo como yo. 30 años los que cumplió Becky. Me estaba preocupado. No, tú te preocupes, es la edad ideal. ¿Por qué sé que sería una edad similar? Porque también creo que cuando todos los que están muriendo asesinados con el aborto no van a seguir siendo fetos por la eternidad, sino que crecerán hasta 30 años. Y ya a mí me quitan más de la mitad a 30 años. Porque ser un viejo achacoso por toda la eternidad, ¿verdad, Luis? Qué mal rollo, ¿no? Porque Dios lo creó todo así. Pero como no le quieren creer a Dios, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Porque hay muchos, y hablo de cristianos, que están creyendo todas esas mentiras que entre ellos mismos, ni siquiera haría falta acudir a la Biblia, sino que entre ellos mismos. Esto que te he contado del polvo cósmico es la ciencia contradiciendo a la ciencia. Y lo del huevo y la gallina es que la genética ha avanzado hasta tal punto que es imposible. ¿De dónde salió el huevo? Si no lo pone una gallina. Entonces antes dicho, sí, vamos a tener que reconocer que primero fue la gallina. Esto resolvió todo, ¿eh? Esta pregunta estúpida que llevamos haciéndonos toda la vida, ¿verdad? Que ya está resuelta científicamente. Resuelve todo. Echa por tierra todo. Acaba con todos los planteamientos científicos. Pero mira los libros de tu hijo y verás que todavía siguen las mismas patrañas. Y yo lo oigo constantemente en los medios de comunicación repitiendo como loros las mismas patrañas de los miles, millones de años
que es una absoluta mentira e imposible científicamente que sea así. Ahora, su destrucción, lo estamos viendo. Ya lo iba a hacer y lo ha pospuesto, simplemente. Lo ha pospuesto. ¿Pero qué dice el Apocalipsis? Que vendrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Porque los primeros cielos y la primera tierra pasaron. Se ve que el apóstol Pedro tuvo una visión y él entendió que era como dice, son como un pergamino que se enrollaba, así. Todo el universo, lo que hoy conocemos como el universo. Ya sabes que tú haces un canuto. Bueno, ahora que va a empezar el redil les voy a dar yo esto de fórmula. Haces un canuto, le prendes fuego por aquí y hace chimenea. Se lo devora en un momento. Ahora, podéis hacerlo pero sin soltarlo, que os queméis los dedos. No, ni se os ocurra hacerlo. Pero esto es así, y es lo que vio Pedro, que todo se enrollaba como un pergamino y desaparecía. Porque el primer cielo y la primera tierra desaparecerán. Esto que hoy vemos y esto que vemos, el universo que Dios creó, tal cual lo ves hoy, desaparecerá y habrá unos nuevos cielos y una nueva tierra. ¿Lo crees? Si no, es tu problema. Porque no te olvides de que nosotros funcionamos por fe. Por fe. Y la fe, algunos la definen malinterpretando. Sobre todo Romanos 11.1, que es la certeza de lo que no se ve y de lo que se espera, ¿no? La convicción de lo que no se ve. Y esta misma mañana borré a uno que decía esas tonterías. Tonterías que, como os he dicho en semanas anteriores, se van repitiendo de lugar en lugar con tema de la prosperidad, con el tema del reino ahora. Y que tú puedes hacer así y lo que tú visiones, lo que tú veas, eso va a ocurrir. Lo que no saben, porque toda la lista de a continuación de Romanos 11 lo dice, es que lo que nosotros no vemos y lo que nosotros esperamos es el futuro. No un coche, no una casa nueva. Lo que esperamos es lo porvenir, el nuevo cielo y la nueva tierra. Y eso nosotros, como a continuación, léetelo, por favor. Porque no hay mejor ejemplo de un texto sacado fuera de su contexto que ese. Y otro, el que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No estaban leyendo que Pablo lo que lo dijo es porque le habían pegado una paliza que casi lo matan, porque estaba en la cárcel, herido, hambriento. Y dice, yo todo eso lo pude soportar porque Cristo me fortalece. No, la gente cree que todo es tuyo porque Cristo te lo va a dar. No, hombre, no. No, hombre, no. Bueno, en la fe es igual y es más grave, ¿eh? Más grave porque mucha gente piensa que la fe es eso. Que lo que tú quieras, lo que tú ambiciones, lo vas a tener. Pero recuerda, todo el historial de abajo pone que todos no vieron el resultado de lo que creían con todo su corazón, que llegaron hasta dejarse matar por algo que ni siquiera vieron. No era un carromato nuevo con caballos alazanes. Imaginas a los antiguos, Señor, voy a visualizar un carro nuevo, ya estoy cansado de ir andando. Y ¡pum!, aparecía el carro nuevo. Un carro de caballos, ¿no?, de aquello. Mentiras. Pero hoy ese texto, sacado de su contexto, está confundiendo a mucha gente, pero lo más triste es que les está dejando en el infierno. Porque su objetivo es ese, no Cristo. Eso, para los curiosos de Internet, se llama Kingdom Now, reino ahora, dominionismo,
tiene varios nombres, que te lo vas a encontrar. Por eso yo digo, ten cuidado nada más. Yo no te puedo prohibir. Si pudiera lo haría con gusto. Primero porque puedes interpretar que, claro, no dejo mirar nada, para eso, lo miro yo solo, ¿no? No es eso. Yo no necesito mirar nada para que el Espíritu Santo me hable. Pero lo cierto es que, claro, por ahí te vas a encontrar, porque recuerda que los mensajes son deliciosos, con una argumentación perfecta, con un ambiente. Satanás les pone los mejores escenarios, en sitios grandes, bonitos. No lo ponen ahí en una iglesia de 4 tablas, sino los mejores escenarios. Y todo el mundo, claro, mira qué de gente, eso es la verdad. Y caemos como pardillos, caemos como moscas. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor a Dios, que es el respeto absoluto, se enfriará. Y hoy, ante la abundancia de estas cosas, el amor se está enfriando. Se está enfriando y otra ley natural, científica, y que lo voy a repetir hoy por enésima vez, como estas cosas que he repetido. La oscuridad no existe. Lo que existe es la luz. Y si hoy hay oscuridad, tenemos que sacar la clarísima conclusión, es que la luz se ha ido. Y Dios lo ha permitido. Y Dios sabía. Pero Dios necesitaba primero dar la oportunidad de salvación a muchos. No sabemos cuántos. Y segundo, todo el mundo, cuando llegue el día del juicio, hay varios juicios. Quiero decirte con estímulo que el tuyo y el mío, si es que tienes a Cristo en tu corazón, si no, no. No estoy hablando de religiosos, estoy hablando de nacidos de nuevo. Es un juicio para premio. Como cuando se reúne el tribunal, o ahora imagínate el VAR, el VAR con V. Se reúnen a ver si fue fuera de juego o fue gol. Bueno, así va a ser una especie de VAR, lo que nosotros vamos a tener, donde va a examinar tu vida, pero con una diferencia, no para castigarte, sino para premiarte. Primero porque el castigo ya lo llevó Cristo, y si ya lo llevó Cristo, ¿lo voy a pagar yo otra vez? No lo vamos a pagar otra vez, y ya fue pagado. Sino lo que va a ser examinado en ese VAR, con V, es para ver dónde te pone. A ver qué puesto te puede dar. A ver qué te puede dar para que gobiernes. Porque lo dice también en Apocalipsis 6, y reinaremos con Él. Es un tribunal de premios. Por eso insisto tanto. No seas torpe y terco en esta tierra. La semana pasada hablé de finanzas. Y te dije, Dios nos pone la oportunidad de ahorrar para la eternidad, pero al mismo tiempo de ponernos en muy alta estima por la misma eternidad. Porque el que es fiel en lo poco, se le dará lo mucho. Y el que así haga, hay una palabra que también lo tengo ahí en esos cuadritos que me regalan de mis versículos favoritos. Bien, buen siervo y fiel, que tiene que ver con fe. En lo poco, porque esto de la tierra no es nada, has sido fiel, en lo mucho te pondré y además vas a entrar en mi rosca. Esto que tanto le molesta a algunos de que yo tenga algunos más allegados.
entra en el gozo de tu Señor. ¿Pero quién entra? Los buenos siervos y fieles. Buenos siervos y fieles. Bueno, lo importante es que lo que nos aguarda y lo que tenemos por delante es indescriptible. Yo me pongo a pensar a veces en esto y le digo, Señor, qué incapaces somos, que no puedo tener una idea clara de lo que nos aguarda, porque es tan espectacular. Si antes del diluvio pudieron hacer esto que hoy les está costando tantos años y estudios para cambiar la naturaleza del ser humano, y ya antes del diluvio lo habían hecho, otra cosa. Todos los monumentos, dibujos en piedra, donde aparecen incluso personas que hoy podemos considerar como astronautas, era real. Antes del diluvio. No hace millones y millones de años. Antes del diluvio. Dios hizo ¡pam! Fuera todo. Y recuerdo dejó a Noé y su esposa, a Sem y su esposa, a Cam y su esposa, y a Jafet y su esposa. 8 personas. Y a empezar de nuevo, como la canción de Quique. Empezamos mal, porque uno de ellos, recuerda, cometió otra vez un error garrafal. No honró a su padre, sino que lo deshonró. Y por él, mira la cantidad de problemas que tenemos. Caramba. A esos, como los pillo, los voy a abofetear. Metepatas, que nos han hecho. Pero en definitiva, y es la idea que no quiero que pierdas, Dios sabe todo esto. Y Dios lo permite, y ya hemos visto el primer argumento. Pero el segundo es probar nuestra fe, es probar nuestro corazón. Porque Dios sabía, y en Mateo 24 lo sigue diciendo, que no todos íbamos a llegar al final. Y nos anima y nos alienta a llegar al final de la era, al final de tu vida. Porque si no llegas en fe, al final de tu vida es ese fenómeno previo a la destrucción de todo que se llama apostasía, apartarse de la fe y ya no confiar en Dios. Y como te estaba diciendo, Romanos 11.1 no se refiere a que vas a obtener lo que visualices, sino a creer que todo lo que Dios dice en su palabra, todo es verdad. Absoluta. Eso es la fe. Eso es la fe. Lo demás que oigas y veas y leas es mentira. Solo tiene la finalidad de engañarte y tal vez dejarte en la condenación eterna. Voy a terminar Juan capítulo 5. Versículo 21. Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El Padre levanta a los muertos y les da vida, Cristo levanta a los muertos y les da vida. Porque el Padre a nadie juzga. Por supuesto, los otros juicios ya no te tengo que recordar que son para destrucción, para condenación. Te hablo del nuestro para que estés animado y te animes en la tierra y hagas lo correcto ahora, para que sepas que tienes una corona, un galardón esperándote y no lo desperdicies. No seas de los que son salvos, como dice el apóstol Pablo, así como por fuego. Salvo serás, pero como por fuego. Porque toda tu obra en la tierra
se quemó, se destruyó. Cuando venga ese fuego, para el que está reservado la tierra, también probará tus obras. La semana pasada hablé del diezmo, o de que Dios era lo primero, ¿verdad? Te voy a decir algo, un secreto entre nosotros, no se lo digas a nadie. La predicación de hoy no la he empezado. Esto me pasa a veces. Yo además siento cuando el Señor quiere hablar. Y entonces yo iba a hablar el diezmo tal y como lo presenta la Biblia. Para otro día. No la voy a repetir ahora, tranquilos. Porque empecé a sentir la urgencia ya desde esta mañana. Algo me estaba hablando el Espíritu, y cuando yo siempre estamos en adoración, pues el Espíritu me empieza también a decir cosas, y me vienen cosas. Ya me vinieron esta mañana unos versículos, por ejemplo, ahí sentado, no era lo que me tocaba leer, y empecé a leerlo, y ahí cuando estaba me empezó a recordar esos dos versículos, Juan 3:16 y Mateo 24:12. El amor que tiene Dios para el mundo, y no quiere que nadie se pierda, pero que iba a llegar el punto y el tiempo en que tanta maldad como la que estamos viendo y nos rodea, el amor de muchos lo iba a enfriar hasta dejarlo seco. De cierto os digo, el versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, es lo que pone ahí, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque el Hijo fue un hombre como tú y como yo. ¿Y quién tiene capacidad de juzgarte sino uno como tú? La justicia y la misericordia de un juicio es que alguien te pueda entender. Si es alguien tan superior como Dios, que nunca pecó, ni nunca va a pecar, Él nos va a juzgar, y si fuera como Dios Padre, dijo, voy a raer de la tierra todo. Pero el juicio de ahora, y es una de las razones por la que no destruyó también la tierra con el diluvio para siempre, habiendo ahogado a Noé y a sus hijos, y empezar de nuevo, fue porque su plan primero de salvación, de redención del mundo, iba a ser que Él mismo se iba a hacer carne de esta, a estar con nosotros, a morir por nosotros, para que nos entendiera en el juicio. Y cuando a alguien se le presente en ese otro juicio y le diga, no, es que no oí, yo creo que como una película va a aparecer allí en pantalla. ¿Recuerdas el día que Mari Carmen y su equipo estaban ahí enfrente del Corte Inglés en Talavera, vestidos de piratas y de cosas raras? Y tú pasaste por ahí diciendo, banda de idiotas. Y lo va a ver. Y va a ver el día que tu madre, que tu padre estaban orando por ti para que tú entregaras tu vida a Cristo, y tú despreciaste eso, y vas a decir, Señor, es que no pude. ¿Cómo que no? Y va a ver todas las lágrimas derramadas por tus padres y aún por tus amigos, por ti, y tú desechaste, porque esa es la cuestión. He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y Dios dice, escoge la vida para que vivas, escoge la bendición. Pero yo escojo. Y hoy tenemos que escoger. Y hoy repito una vez más, arrepiéntete, cambia tu manera de pensar. Hace poco me enteré. Claro, es que es la mentalidad que se llega a formar por eso que llaman cultura.
es tan arraigada. Y una persona confesó que hasta que no llegó por aquí, por el ámbito de nuestra iglesia, nunca pensó que fornicar y acostarse con otras personas libremente era pecado. Y digo, claro, es que la gente lo tiene claro. Cuando yo llegué a Colombia, nuestra mentalidad en España era distinta. Ahora sigue siendo distinta, pero era bastante más distinta a la de ahora. Y nos entregan el primer ministerio, que era el comedor de una casa, el salón, el comedor, y me presentan al staff, y entre ellos la secretaria, que era una chica joven. Secretaria, ¿qué tenía que hacer? Pues apuntar los diezmos, lo que entraba, y 3 cositas. Y bueno, pues teníamos que hablar porque tenía que informarme. El caso es que era buena chica y entramos un poco más en confianza, de tal manera que un día me confiesa que ella está enamorada de un hombre casado. Y digo, pero hombre, hay muchos chicos solteros. ¿Y te enamoras de uno casado? Y yo le digo, ¿pero no te importa que sea casado y tú seas la segunda? Y dice, no me importa. Fíjate qué mente, qué trabajo en la mente. O como eso que piensan que es que acostarse es lo normal. ¡Qué perversión! Arrepiéntete. Y sabes, no hay psicólogo, no hay nada más que la Biblia. Cambia de pensamiento. Un día pensabas esas cosas, pero ya no tienes que pensar en ellas. Eso es arrepentirse. Y hombre, hay cosas que uno ha hecho que a mí todavía, algunas que recuerdo, me hacen llorar y decir, Señor, qué vergüenza, qué vergüenza. Pero si lloro no es por la vergüenza, sino por saber que a pesar de aquellas cosas, Él me ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y de vez en cuando me conmuevo y digo, Señor, es cierto, y todo el mundo tiene oportunidad delante de ti. Por ahora. Por ahora. Así que no lo desaproveches. No seas torpe. Este es el día en que puedes cambiar totalmente tu rumbo. Este es el día en el cual el Evangelio se puede cumplir en ti y te arrepientes, le pides perdón, porque hay que pedir perdón, y su promesa es que Él entrará en ti, nacerás de nuevo y una nueva vida, pero como la de un bebé, insignificante, chiquitita, empezará en ti a desarrollarse, hasta que llegues a un varón. ¿Y sabes lo que dice la Biblia? Perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Eso lleva su tiempo. Pero no puedes crecer a la estatura de la plenitud de Cristo si nunca has nacido. Por eso hoy es el día en que tienes que decirle, Señor, perdóname por mis pecados. Perdóname por rechazarte. Perdóname por no entender tu palabra que es clara. Y dame vida. Porque tú eres el dador de la vida. Y Jesús, todo el juicio fue dado porque tú te hiciste como nosotros. No hay nadie que nos entienda como tú. Y dice el versículo 23, para que todos honren al Hijo. Y es lo que tenemos que hacer antes, ahora, después, honrar al Hijo. Como honran al Padre. Porque el que no honra al Hijo, por más mesiánico que se haga, no honra al Padre
que le envió. Amén. Vamos a ponernos en pie. Para honrar tu nombre, Jesús, cualquier cosa que pidamos o que necesitemos, la única respuesta que vamos a oír del Padre, Jesús. Él es la respuesta para todo. Si yo necesito amor, Él es la respuesta, porque nadie amó, ni nadie amará de la forma y de la intensidad que amó Cristo. Si yo necesito paz, Él es el príncipe de paz. Si yo necesito gozo, Él es el gozo de nuestra vida y de nuestra salvación. Todo lo que necesites, la única respuesta es Cristo. Mira en Él, busca en Él. Busca las Escrituras, porque Él es la palabra. Él es la Biblia hecha carne. Él vivió la Biblia. Y por eso nosotros podemos vivirla. Aún si necesitas dinero, Él es nuestra riqueza. Y según su riqueza se gloria en, puede prosperar, puede dar, puede atender necesidades o darte una fortuna cuando tú la sepas emplear, cuando tú sepas usarla. Pero nuestro anhelo hoy es esto. Todo el juicio fue dado al Hijo para que honren al Hijo, así como algunos piensan que honran al Padre, pero no lo están honrando hoy, porque todo es a través de Cristo. Todo es a través de Él. No hay salvación si no es a través de Él. El Padre no me recibe si no es a través de Él. Vamos a honrar, vamos a alabarle, vamos a adorarle, a rendir el corazón, a rendir nuestra vida. Queda muy poco tiempo para el fuego, muy poco tiempo. Gracias, Señor. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Es que es solo en ese nombre. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. Amén, Señor. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Y en Jesús, En Él soy fuerte. fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad. Y Él es el Rey. Y en Jesús fuerte soy.
que dice el versículo 27. Le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No lo olvides. Y si tu confianza está en Él, como esto que hemos cantado, que se convierta en una oración para ti. Pero dice, solo en Él confiaré. Y hoy tienes que hacerlo. Yo te insto a que lo hagas. Yo he dedicado mi vida para que lo hagas. Para predicar el Evangelio. Y en la tempestad, cual sea que venga, Él es el que la gobierna. Bendito. Mira, vamos a cantar otra canción, pero no es una canción, es una realidad, porque el versículo 25 dice algo de lo que se cantó en la última o penúltima canción, por cierto, de un español gitano, aunque la canten unos de Maracaibo. Español gitano, ¿verdad que sí, Antonio? Porque dice el versículo 25, de cierto os digo. Ya sabes que cuando dice de cierto es que es una verdad absoluta. Viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y las que la oyen vivirán. Porque como el Padre, versículo 25, tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Le ha dado esa autoridad para juzgar, y además Él nos da vida en sí mismo, y ahora nosotros la compartimos todo absolutamente con Él. Y sabes, quiere decir que una de las frases que se canta en esa hermosa alabanza dice eso: nadie le quitó la vida. No hay poder en el universo que le quite la vida a Cristo. Ya cuando lo veas cara a cara sabrás lo que te digo. Sino que la entregó. La puso por ti, la puso por mí. Y lo único que nos pide, mira, sé santo, apártate de estas cosas. Por la misma razón que yo soy santo. Y aunque estuve en el mundo con las mismas tentaciones que tú, yo las pude superar y soportar, y te doy a ti el poder para que ocurra lo mismo. Amén. Vamos a cantarle con todo el corazón.